Un tiempo para reflexionar en lecciones para tu vida, para tu vida. Un saludo muy especial para todos. Me alegra estar nuevamente con ustedes después de este fin de semana maravilloso que hemos pasado al lado de nuestro Señor. Un servidor, Ismael Carvajal, saludándoles a la distancia pero cerca del corazón, deseándoles un feliz inicio de semana, que podamos a través de esta lección número 3, comprendiendo la naturaleza humana, podamos mirar cuán frágil somos por causa del pecado y cuánto necesitamos del amor y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en Lecciones para tu Vida vamos a estudiar la lección titulada El alma que pecare, esa morirá. La terrible consecuencia que el pecado trae sobre la vida del ser humano. Un ser viviente, que estudiábamos en la lección de ayer, un ser viviente que fue creado de la mano de nuestro Dios perfecto, al cual el Señor dio vida para que viviera eternamente. Pero tristemente, por causa del pecado, hoy tenemos que sufrir la más terrible de todas las consecuencias, y es la muerte. Y Dios lo advirtió desde el principio. Por eso, mis amados, vamos entonces a meditar en esta maravillosa y poderosa lección que sé que va a ser de gran bendición para tu vida en esta hora. Pidamos la bendición del cielo a través del Espíritu Santo. En esta hora, Padre, estamos delante de ti, agradecidos, oh Dios, por una nueva semana que nos das la oportunidad de iniciar. Queremos tomarnos de tu poderosa mano y queremos cada día ser instruidos por tu palabra. Háblanos a través de ella, guíanos a toda verdad y que tu palabra nos muestre cuál es nuestra condición y podamos cada día buscar la solución para ese problema del pecado en nosotros. Danos tu Santo Espíritu y danos la sabiduría del cielo en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor y Salvador lo suplicamos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, está haciendo un poquito de frío, por eso me tocó colocarme este saquito, pero estamos abrigados en el amor y en el poder del Señor. Está el clima bastante delicioso, fresco. Esperamos que este día sea un día donde el poder de Dios se manifieste de una manera maravillosa mientras tengamos vida. Porque cuando Dios decidió crear a Adán y Eva, dice en el capítulo 2 del libro de Génesis, dice el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y luego de que Dios creó al hombre y a la mujer, los creó para que vivieran eternamente. Al comer del fruto del árbol de la vida, precisamente se llama el árbol de la vida porque es el que preserva la vida eterna de las criaturas, en especial en este caso de Adán y Eva y de todos sus descendientes. Incluso si el pecado no hubiera aparecido en este mundo, nosotros sustentaríamos nuestra vida eterna comiendo de ese árbol. Ese árbol tiene algo especial, no sé, pero el poder de Dios está allí para traer vida y vida eterna al ser humano. Pero por eso el Señor les ordenó comer de todos los árboles, aún del árbol de la vida, y menos de uno, que era la señal de obediencia, la señal del libre albedrío, de que ellos pudieran tener la elección de obedecer o desobedecer a Dios. Por amor ellos debían obedecer. Pero dice el Señor, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Y por eso la lección de hoy se titula, el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano recibió el soplo de vida,
ese cuerpo que fue formado del polvo de la tierra, recibió el soplo de vida, el ser humano se convirtió en un alma viviente. Nosotros no tenemos alma, somos un alma. Cada persona que vive es un alma. La persona que muere es un alma muerta. Solo que se ha malinterpretado ese concepto y se cree que el alma es el espíritu de vida. No, eso es totalmente diferente. El espíritu de vida o el espíritu que le da vida al ser humano es el soplo que Dios da, la vitalidad, el poder para que este cuerpo pueda pensar, pueda abrir los ojos, pueda respirar, pueda funcionar y nuestra vida pueda ser un alma viviente para gloria de su nombre. O un ser viviente, son términos iguales, alma o ser viviente. En el contexto de la palabra de Dios, un alma es una persona. Es cada persona que Dios ha creado y que ha dado el soplo, el aliento, el espíritu de vida para que este cuerpo llegue a ser esa alma viviente para el creador del universo. Y por eso la sentencia es dada. Desde el principio se les dio la oportunidad a Adán y Eva de escoger, obedecer o desobedecer a Dios. La desobediencia es pecado, porque Dios había establecido una ley en el Edén. Todos los árboles podrás comer, solo del árbol de en medio no comerás. Eso era una señal de obediencia y de amor hacia el Creador. Pero ellos creyeron a Satanás. Satanás le dijo, no, no van a morir. Y de ahí apareció el primer sermón, la primera mentira de la inmortalidad del alma. Casi todo ser humano hoy piensa que puede seguir viviendo aún después de la muerte si vivió una vida de pecado. Por eso en el Edén Dios estableció este mandato para Adán y Eva. Ellos debían ser obedientes si querían preservar la vida eterna, porque Dios dijo, no comerás, porque el día que comas vas a morir. Pero tristemente Adán y Eva escogieron el camino de la desobediencia. Comieron, pecaron, quebrantaron la ley, porque la Biblia dice en el libro de Primera de Juan, ¿qué es pecado? Pecado es quebrantar la ley de Dios. Y la ley de Dios estaba dada de que no comieran de ese árbol. Era la demostración de su amor, de su fidelidad a Dios. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué hizo Adán y Eva? Pecaron. ¿Por qué? Porque violaron la ley que Dios había dado en el Edén. Y por eso hubo una sentencia de muerte sobre Adán y Eva y por eso ellos murieron. Pero lo más lindo de todo esto, mis amados, es que aunque murieron con la esperanza puesta en Cristo, quien habría de pagar la deuda de nuestra muerte eterna. Porque la muerte que hoy se muere, para los que mueren creyendo en Cristo, no es una muerte eterna, es una muerte pasajera, porque Cristo venció la muerte eterna y Él dará resurrección y vida eterna a todos los que creen en Él. Y si no me lo crees, la palabra del Señor así lo dice. Y quiero que leamos la sentencia que fue dada a todos, a todos. ¿Cuál sentencia fue dada a todos? Pues vamos a ir al libro de Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18 versículo 4. Escucha. Y ahí dice claramente, ningún alma es inmortal. Vea lo que dice la palabra de Dios. El alma es usted y soy yo y no somos inmortales. El pecado nos lleva a la muerte. Dice el versículo 4, he aquí todas las almas son mías. O sea, usted y yo somos de Dios. El alma del Padre, así como el alma del Hijo. Y el alma que pecare, esa morirá. Versículo 20.
El alma que pecare, esa morirá. Lo vuelve a repetir. ¿El alma muere? Sí, lo dice la palabra. ¿Cuántos hemos pecado? Ahorita le muestro cuántos hemos pecado. Pero ahora termina diciendo, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Nadie carga el pecado de nadie. Hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, pero no hemos nacido en pecado. Porque no heredamos el pecado, heredamos la tendencia, heredamos la naturaleza que nos lleva hacia el pecado. Pero quien decide pecar es usted y yo. ¿Y qué ha pasado con el ser humano desde el momento en que ha nacido en este planeta? ¿Cuántos se han preservado sin pecado? Pues la Biblia dice en el libro de Romanos que solamente hubo uno. Solamente hubo uno. Del resto, todos hemos pecado. Y vamos a mirar quién fue ese que no pecó. Aunque nació con nuestra propia naturaleza, aunque nació como cualquier bebé, nació y venció el pecado, venció esa naturaleza. Heredó la naturaleza de su madre María, la naturaleza caída, pero venció el pecado venciendo esa naturaleza. Nosotros hemos heredado la naturaleza de nuestros padres, pero no hemos vencido el pecado, no hemos vencido esa naturaleza. Esa naturaleza nos ha llevado al pecado. Y vea lo que dice el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, o sea, por Adán y Eva entró el pecado, y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos, entonces estamos destinados a la muerte. ¿Y qué es el pecado? Una decisión. Usted peca porque decide. ¿Cómo pecó Adán y Eva? Decidieron. ¿Cómo pecó Satanás en el cielo? Él decidió. El pecado no es un estado, es una decisión. Y cuando usted permanece en esa decisión, cuando usted permanece en esos hábitos, permanece en el pecado. Cuando usted abandona esos hábitos, cuando usted se arrepiente, cuando usted se aparta de eso, no permanece en pecado, porque decide vivir una vida en santidad para Dios. Así que, mis amados, más claro Dios no nos puede hablar. El alma que persista en el pecado morirá para siempre. Pero aquí viene la esperanza gloriosa, mis amados. Aquí viene lo más lindo de todo. Aunque la paga del pecado es la muerte eterna, vea lo que Cristo nos ofrece. Lo que Cristo le ofrece a todo pecador, o sea, a usted y a mí. ¿Qué nos ofrece el Señor? ¿Hay solución para el pecado? ¿Hay solución para la muerte? Sí, mis amados. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay vida eterna para todo aquel que cree en Cristo, aquel que le entrega su vida a Cristo, aquel que abandona el pecado. ¿Qué es pecado? Desobediencia, y aprende a vivir una vida de obediencia. Por eso, Cristo nos perdona. No para que sigamos en el pecado. ¿De qué sirve que nos perdone si seguimos en la desobediencia? Estamos destinados a la paga del pecado, que es la muerte. Pero Cristo nos perdona, es para que abandonemos el pecado y vivamos una vida de obediencia para no volver al pecado. Pero qué triste que muchos no entienden el Evangelio. Muchos no entienden lo que Cristo quiere hacer en sus vidas. Y quieren solo el perdón y seguir en el pecado. ¡Qué engaño tan tremendo! Ese es el plan de Satanás. Hacer que la gente desobedezca a Dios y aún pretenda tener vida eterna. Esa no fue la misma mentira del Edén, pero así está metida esa mentira dentro del mundo cristiano.
No hay cambios, no hay una transformación, no hay un abandono del pecado. Solo queremos ser perdonados. Y no sirve, no funciona así la gracia del Señor. La gracia del Señor es para redimirnos del pecado. Su justicia cumple una doble función. Nos imputa el perdón, nos perdona, pero también la justicia de Cristo a través del Espíritu Santo es impartida para limpiarnos de todo pecado. Por eso el pasaje de 1 de Juan 1:9 es muy claro y usted lo sabe. Y quizás si no lo sabe, se lo recuerdo, búsquelo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente quiere perdonar tu pecado, sino quiere limpiarte de toda maldad para que ya no sigas en esa condición. Es aquí que se empieza a vivir la vida eterna. Cuando vivimos una vida para Cristo, Cristo es la vida eterna. Y cuando tú vives para Él, no importa la muerte, será solo un sueño, un descanso, porque Cristo nos despertará en el día de la resurrección para continuar nuestra vida eterna con Él. Mi amado, ¿te gustaría recuperar lo que un día se perdió en el Edén por causa del pecado? ¿Te gustaría hoy ser restaurado del pecado y gozar muy pronto de la vida eterna? Pues quiero terminar con lo que dice el conflicto de los siglos. Escucha muy bien este pasaje. Y quiero hacer un llamado especial para ti, que quizás te encuentras en alguna situación de pecado, que te encuentras en una vida desordenada, que quizás un día militaste en los caminos de la palabra de Dios y hoy estás lejos y necesitas volver a Cristo. Él es el único que puede darnos vida eterna, pero necesitamos ir a Él, entregarle nuestro corazón. Él nos llama, Él nos busca. Necesitamos entregarle nuestra vida para que seamos perdonados y para que Él pueda transformarnos para abandonar el pecado y vivir cada día para Él. Quiero compartir lo que dice en este libro, El conflicto de los siglos, la página 587. Vea lo que dice allí. La inmortalidad prometida al hombre a condición de que obedeciera, se había perdido por la transgresión. Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vino a restaurar lo que un día se perdió. ¿Cómo lo restauró? Viviendo una vida de obediencia y pagando la deuda de la desobediencia del ser humano. ¡Qué tremendo! Esa es la obra del Evangelio. El Evangelio se resume en eso. Él paga nuestra deuda y vive una vida de ejemplo. ¿Para qué? Para que al pagar nuestra desobediencia, usted y yo vivamos en la obediencia para no caer más en la paga y en la condenación del pecado, que es la muerte. Eso es lo que Cristo quiere darte a ti y a mí. Por eso, querido, si hoy sientes que tu vida no vale nada, si hoy sientes que quizás tu vida se te va, pues Cristo quiere darte más que esta vida transitoria, quiere darte vida eterna en Él. Si estás sufriendo, si estás pasando por alguna situación, esto es pasajero. Pronto las consecuencias del pecado van a desaparecer, pero necesitas primero entregarle tu vida al control de Cristo Jesús. Necesitas hacer de Él el Señor de tu vida. Y Él no solamente te cambiará aquí, sino que te dará un hogar por la eternidad. ¿Te gustaría recibir la recompensa de apartarnos del pecado? ¿O te gustaría recibir la paga del pecado? Solo tú escoges, solo tú decides. Cada día decidimos o para vida eterna o para muerte eterna. ¿Qué vas a escoger tú? Si escoges a Cristo y la vida eterna, entrégale tu vida al Señor. Entrégate sin reservas. Vive para Él cada día. Estudia su palabra y actúa de acuerdo a ella. Y entonces tu vida cambiará. Entonces tu vida será diferente. Entonces cada día
El Señor, a través del Espíritu Santo, te transformará por el poder de su palabra. ¿Te gustaría apartarte del pecado y vivir cada día para Cristo? Si así lo deseas, únete conmigo en esta hora en oración. Quiero orar por ti. Oremos. Padre, aquí estamos nuevamente delante de tu presencia, suplicándote que nos perdones, que nos limpies de toda mancha de pecado que nos separa de tu presencia y que nos condena hacia la muerte. No queremos, Señor, recibir la paga del pecado. Queremos ser limpiados del pecado y recibir la dádiva de la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso rogamos que Cristo pueda ser el centro de nuestra vida, que cada día seamos crucificados juntamente con Cristo, para que ya no vivamos nosotros, sino viva Cristo en cada una de nuestras vidas. Oro por aquellos que están esclavizados a algún vicio, a algún pecado que está destruyendo sus vidas. Señor, te ruego que los libertes con el poder del cielo, que el Espíritu Santo pueda transformar sus mentes y ellos puedan entregarse de corazón a ti para que tú hagas un milagro en cada una de sus vidas. Límpialos, sánalos, restáuralos y dales paz para que cada día puedan vivir para ti. Acompáñanos y guíanos a vivir esa experiencia hoy, mañana y por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo suplicamos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, me alegró compartir contigo esta lección. Compártela con otros que quizás también se llenen de alegría al oír estas buenas nuevas que vienen para la redención de nuestra vida del pecado y recuperar lo que un día se perdió. Y también quería preguntarle cómo les ha parecido la serie de los 10 mandamientos. Hemos empezado con el primero. En esta semana estaremos compartiendo otros mandamientos, no se lo pierdan. Y si no has visto el primero, la primera y la segunda parte del primer mandamiento, véaselo, compártalo, que va a ser de profunda bendición para tu vida. Si alguien no se ha suscrito a esta familia del mensaje final, suscríbete. Aquí en la parte de abajo dice suscribirte. Así nos apoyas, así te unes a este canal y de esa manera podemos crecer para la gloria de nuestro Dios. Te deseo un feliz día, que Dios te guíe y te acompañe.